No, yo estaba, bueno, dale, cuando me digas que, cuando veas Bueno, que, ahí, ya ahí está grabando. Ahí arrancaste a está. grabar. No, te estaba escuchando, Daniel, de todas las cosas que decías. Se me ocurrían dos cosas. ¿Cuántos títulos de entrevista fuiste tirando a lo largo de la charla? Que es muy, digo, si fuéramos periodistas, la verdad, muy generosa tu, tu elocuencia. Ya das los títulos para las entrevistas, digamos, en el largo de tu discurso. Al respecto de considerar un libro como un ajuste de cuentas con el pasado, yo pensaba que quizás, ¿qué libro no lo es en algún punto, ¿no? ¿Qué libro no es un intento de una reversión salvaje del pasado, o del propio pasado, o de lo que decíamos antes, como, bueno, voy a escribir otra vez Las Mil y Una Noches, o voy a escribir otra vez esto. Sí. Y me hacía pensar también lo que decías, bueno, quedó un poco lejos ya en el tiempo de la charla, estas historias en donde la interpretación, donde la batalla por el sentido genera la trama o lo que sigue del relato, y ahí en todo caso es la lectura como un ajuste de cuentas, ¿no? Empecinarse en extraer sentido de otra manera o a partir de otros rieles con lo que se propone en primera instancia de manera ingenua o no, o como un enigma o como un poema, lo que decías vos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, me empecino en extraerle sentido a esto, y eso es lo que genera el relato. Pero aparte de todo esto, y escuchando como todo lo que fuiste diciendo acerca de tus procesos de escritura, tus motivaciones, notaba algo que siempre, como un esquema no repetitivo, básico, pero algo que se traslucía en varias de las anécdotas que dijiste, ¿no? Como una motivación personal o algo de la vida, en primera instancia como el impulso de sentarse a escribir, y después esto que decíamos de la escritura que genera escritura, o de la necesidad, como dijiste vos, bueno, me falta un texto para hacer hablar lo que estoy tratando de escribir o de contar. Yo pensaba, a mí esa manera de concebir la escritura a mí me queda muy cómoda, muy atractiva. Me parece que también me sirve para leer, inclusive, ¿no? Leer un texto y recortarlo contra otros textos, o en tu caso, generar escritura y decir, bueno, pero dialogo con otras cosas, inclusive con cosas de la historia, no con libros, ¿no? En este sentido, por ejemplo, lo que vos decías de la carta al padre y ese hijo que no entiende el dispositivo retórico del mundo del padre, pensaba que también es una manera de hacer hablar a la historia o a la política de Argentina. Me parece que también hay algo súper interesante en pensar ciertos sectores o ciertos momentos de la historia en donde hay acontecimientos que revelan que hay hijos que no entienden el discurso o cómo funciona el mundo de los padres, ¿no? Y eso se cuela en la escritura también. Digo, me resulta difícil encontrar en autores que no sean argentinos esa manera también como de chamullar, de contrabandear en la escritura la historia o la política o los conflictos. La verdad que no sé, porque no, digo, desde hace años mi relación con la literatura contemporánea, en un sentido amplio, es prácticamente nula. Solo leo los libros que necesito para escribir lo que escribo. Con lo cual me pierdo otros que podrían servirme, pero ignoro. Pero digamos, me pasa eso, no tengo la menor idea de qué es lo que se escribe en otros lugares. Como gran excepción, el otro día me compré un libro de un tal Cartarescu, que me lo compré por dos motivos. Primero, porque era más gordo que Un crimen japonés. En tres motivos. Después, porque lo elogió muchísimo alguien en quien confío plenamente, que es Juan José Juan Becerra. José Becerra. Bien, exacto, estaba enloquecido. Y en tercer lugar, porque me enteré que Cartarescu tiene miedo y es el candidato rumano al premio Nobel. Entonces, me lo compré también por envidia y para ver si es tan bueno que él se merece el premio Nobel y no yo. Cosa que no tiene la menor importancia porque sé que no me lo voy a ganar. Y además no escribo para ganar el premio Nobel. Pero otra cosa es que me lo dieran. Entonces, a ver qué tal es este. Por supuesto es un escritor rumano, está traducido, andás a saber qué es.
Empecé a leerlo y la verdad que me emboló, pero lo voy a seguir en un... ¿Y vos pensás que esa manera de concebir la escritura, como lo acabas de decir, ¿no? Bueno, solo leo libros que por ahí me vienen bien para hacer dialogar con mi escritura, ¿no? Esa es una manera de entender la literatura que sigue siendo válida, a mí me resulta atractiva. ¿Pensás que hay otra, pensás que tiene un límite eso, que puede dejar de existir, que hay otras tendencias, otras maneras que van en contra de eso? No sé si en contra, de modos distintos. A ver, Philip Roth a los 80 años dijo, voy a dejar de escribir porque lo mejor ya lo hice, no voy a hacer nada tan bueno como lo que hice antes, o voy a hacer cosas peores y me voy a dedicar el resto de mi vida a leer. O sea, se dedicó 5 años a leer hasta que se murió. Hay otros que leen de todo. Yo me acuerdo una vez que hablé con un colega y le dije, yo la verdad que no sé qué leer. Y él me miró como diciendo, ¿qué hablas? Me pasa lo que me pasó, a ver, a los 15 años yo escuchaba rock, y leía la revista Pelo y todas esas pelotudeces. Pero a los 18 yo ya le había perdido la pista al rock y lo dejé pasar. Bueno, con la literatura puede pasar lo mismo porque mal o bien uno a lo largo del tiempo construye algo parecido a una zona de intereses. Y eso tiene que ver con un recorrido como escritor. A mí me dicen que soy un escritor versátil, pero yo encuentro los puntos de contacto y las confluencias. De hecho, lo hice hace un rato, ¿no? Diciendo, bueno, estos 3 libros están vinculados por esto. O sea, no encuentro en mi obra tanta diversidad como la que soñaba cuando empecé a escribir, en la cual yo escribía un libro, o sea, entre Arnulfo y los infortunios de un príncipe y La perla del emperador, no parecía el mismo escritor. Entre La perla del emperador y Matilde no parecía haber punto de contacto. Entre Matilde y mi libro de cuentos, El ser querido, tampoco. Y ninguno de ellos parecía estar relacionado con los elementales. O sea, mis primeros 5 libros parecían libros de un autor completamente distinto. Pero eso era voluntario, esa era una búsqueda voluntaria. Me aparecía así ¿O no? y me encantaba la idea, porque además había hecho propia una divisa de Led Zeppelin. Que Jimmy Page había dicho, tenemos 4 álbumes y lo que nos gusta es que cada álbum parezca compuesto por un grupo distinto. Algo de eso te quería justamente preguntar. Hablé. Espera, porque estaba muy interesante lo que estaban diciendo. Me gusta más escuchar a veces que. Bueno. En un momento vos dijiste en alguna entrevista que te hicieron acerca de la firma del autor, ¿no? Como que a veces los libros, si se leen, por ahí sin la firma de autor, para vos, digamos, cobrarían como un sentido de sorpresa más interesante, ¿no? Ya que estamos con el tema de los autores y demás, y con esto de reconocer a veces esas limitaciones que marcan, ¿no? Si vos tuvieras que, a ver, vamos a ponernos en un mundo hipotético, si tuviéramos que borrar el nombre de Gödel y quedaran tus libros nada más, ¿qué elementos podrías decir que podrían caracterizar tu escritura o podrían construir, digamos, esa poética, de algún modo, de tu literatura? Yo puedo hablar de elementos parciales y puedo hablar de relaciones entre los textos. Ahora, ¿qué definiría a mi poética en caso de que la tenga? No tengo la menor idea. Sé que soy un autor que trabaja zonas. Ha trabajado la política nacional de una manera, digamos, fantasiosa y farsesca, si queremos. He trabajado el orientalismo, he trabajado la novela sentimental, he trabajado la novela autobiográfica o la autoficción. A ver. ¿Cuál es la poética? No sé, son más bien las vertientes. Bien. Para mí está en el tono, digamos, me parece que hay algo en la manera de atacar, es casi musical, me parece, es como si dijéramos, puedo tocar cualquier canción o de repente las canciones que quieras, pero por ahí en la manera de atacar el instrumento, ahí se nota algo que es necesariamente personal quizás, o no importa tanto, pero bueno, no estarían los temas, me parece. Ojalá. Mira, las personas que me ven escribir dicen que cuando yo escribo parece que tocar el piano.
Me acuerdo también de una frase que está en ese librito que evocábamos hace un rato, el de, no me acuerdo si una herida que no para de sangrar, que ahí el personaje dice, el narrador, ¿no? Que un escritor no debería por qué tener que producir libros con los cuales se identifique, sino que podría escribir libros que hasta le den vergüenza al propio autor. Parecía muy, muy divertida, pero es una propuesta, digo, interesante. Hay algo de un dispositivo ligado a la escritura que no tiene por qué, digo, el escritor querer escribir como los libros que le gusta leer tampoco. Obviamente. ¿Por qué tiene que ser uno su escritor favorito, habiendo tantos? ¿No? Yo me acuerdo, Noelia me decía lo de comparar con Kafka, y me acordé, no lo había mencionado antes. Cuando yo era pendejo, iba al Bar La Paz, yo me sentaba cuando podía, porque había veces que no autorizaban, en la mesa de Briante, Di Paola y Fowell. A veces estaban juntos, a veces estaban separados, cada cual era patrón de su propia mesa. Y Fowell, que recién había ganado el premio Coca-Cola, o sea, era un tipo que tenía 38, 39 años, y yo tendría 15 años menos, trajo un par de textos a la mesa del bar. Y yo, con la soberbia propia de la juventud, él me dio uno que ni siquiera entendí, se lo hice mierda, ¿no? Entonces, yo le dije, pero ¿por qué en vez de no sé qué no hiciste no sé qué otra cosa? Y Fowell me contestó algo así como, mira, pibe, nadie como yo intentó escribir como Kafka, pero a mí me sale esto. Y al otro día, como era maligno, me dijo, ayer me hiciste mierda, ahora te respeto más. Bien, a ver, Daniel, pensando un poco en lo que dijo Majo, esto de si quitáramos tu nombre de tus libros y tiramos así algunas características por ahí de tu escritura. Yo pensaba que tus libros creo que los distinguiría por esta cuestión de parodiar, ¿no? Esta cosa de parodiar a personajes, hacer humor, desacralizar algún personaje importante. ¿Por qué te digo esto? Yo leí La vida por Perón y la verdad me divirtió muchísimo. Me divirtió muchísimo. Pero o sea, que Perón, ese personaje, ¿no? O sea, tan reconocido y demás, un poco trayendo esto de si escribirías algo con respecto a Maradona, pero bueno, hablemos de Perón. O sea, vos presentabas un Perón que anda en chancleta, que toma mate, que la odia Evita y que dice que tiene buen culo Isabelita. O sea, es un Perón cotidiano. O sea, sí, cómo ese narrador lo logra, ¿no? Eso me pareció súper divertido. Es un relato de un personaje. Tal cual. No es mi visión de Perón, qué sé yo cuál es mi visión. No, por eso, pero bueno, pasó por tu escritura, ¿no? Y eso me pareció genial, ese narrador creado, ¿no? Esto de desacralizar, ¿no? Ese personaje, ¿no? El personaje Perón, obviamente. Y bueno, Noelia me decía que escribiste uno sobre Eva Perón, ¿no? ¿Cómo se llama? La carne de Evita. La carne de Evita. Bueno, olvídate, quiero leerlo ahora. Bueno. Claro, ahora quiero. Está bueno esto de ver que ese personaje intocable, por así decirlo, del otro lado, que anda en chancletas. Ya que estamos hablando de todo un poco y estamos pasando así como salteando en cada uno de tus libros, ya les dije y les recomendé y les voy a volver a recomendar la lectura de Ella. Ajá. No sé si siquiera Goebbels se acuerda de este libro, ¿no? Hablando justamente de parodiar, de reírse, de lo hiperbólico, de esos finales así que parecen tirados de los pelos, ¿no? Pero bueno, tenemos que dar cierre a esta entrevista. Es la entrevista infinita, ¿sí, no? Pero bueno, ya les dije por qué tienen que leer Ella, que es un libro, ¿de qué año es este?
no sé, del 2000, qué sé yo. 2010, mirá. Ah, 2000. Es anterior de Rumbe, pensé que era más nuevo de Rumbe. Bueno, vamos a darle un fin porque si no vamos a seguir hablando, paseando por cada uno de los libros. Esperamos que cuando podamos volver a juntarnos y podamos hacer una feria de libros solidaria en Moreno, te puedas venir. O en su defecto, ir al Rojas, volver al Rojas. Escúchame, si Ulises no agarra a sus alumnos, no va a venir nadie. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Ulises no agarra al alumnado y lo obliga a asistir, no va a venir nadie. Hay que sobornarlos un poco. Bien, bueno, cuando quieran. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias.